regreso aquí en Agenda 7.3 y tenemos ya a Javier Sierra. Tenemos el honor de contar con el gran escritor periodista español que hoy presenta su libro El Fuego Invisible. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Que se lanzó en noviembre, pero hasta hoy tiene más de 300.000 libros vendidos, que en realidad no es nada sorprendente para usted, que es el primer autor en español que está en la lista 10 de los libros más vendidos en Estados Unidos. No me pregunte cuál es el secreto porque es un secreto, pero quizá la clave está en contar historias trepidantes, intensas. Mis libros son libros sobre enigmas históricos que trato de resolver en clave de ficción. Y en este caso, en el caso del Fuego Invisible, que es el libro que me ha traído a Perú, es una historia sobre el Grial. ¿Qué nos cuentas? Es una historia que sucede en 7 días, ¿verdad? Sí, es una historia trepidante, como todas las mías, pero en este caso trata sobre todo de la búsqueda verdadera del Santo Grial. Nosotros pensamos que el Grial es ese objeto que estuvo en la mesa de la última cena, pero en realidad la palabra Grial no está en la Biblia, no está en los Evangelios. Fue un invento de un escritor francés del siglo XII que dijo que el Grial en realidad era un cuenco, una especie de recipiente, de bol, que estaba en manos de una mujer y que irradiaba una luz sobrenatural. Y justo así se pintaba a la Virgen María 60 años antes en la cordillera de los Pirineos, en España. Así que parece que la historia, el origen del Grial, estaba en la península ibérica. Así que es una historia de misterio, es una historia que siempre atrapa, y además hay algunas frases en este libro que me llamaron mucho la atención y que lo menciona Victoria Goodman, uno de los personajes. La literatura nunca fue un fin en sí misma, no se inventó para ser bella o para entretener, sino para elevar nuestras conciencias hacia lo sublime. Y es eso lo que usted busca en el texto, en las letras, en transportarnos a otro lado y dejarnos un mensaje. Es que muchas de las historias que se cuentan en El Fuego Invisible tienen que ver con el poder de las palabras y con grandes creadores, grandes escritores que en su momento inventaron términos que terminaron cambiando la faz de la Tierra, cambiando nuestra historia. Uno de esos términos fue Grial, por eso yo le he contado antes la historia del Grial, pero hay muchísimos otros, ¿no? Por ejemplo. Pues mire, si usted se va a cualquier texto sagrado del mundo antiguo, sea la Biblia, en el caso de la tradición judeocristiana, o sean los textos mayas, quichés o cualquiera, verá que lo primero que hacen los dioses después de crear el mundo es darle nombre a las cosas, nombrarlas, darles una palabra que de alguna manera contenga su potencia, su fuerza. Quien domine la palabra, decían también los antiguos hebreos, será capaz de dominar lo que define esa palabra. Y de ese concepto se desarrollan varias líneas de trabajo en esta novela, ¿no? Y cuando menciona Grial, todos tenemos que recordar estos libros de Dan Brown, y en algún momento usted se lo ha señalado como el Dan Brown español. ¿Le gusta? ¿Le molesta? No me molesta. Yo espero que algún día a Dan Brown le digan que él es el Javier Sierra de habla hispana, ¿no? No me molesta porque los dos bebemos del mismo tipo de fuentes, ¿no? Enigmas del arte, como leer, no solamente mirar las obras de arte, enigmas de la historia, profundizar en los pequeños o grandes personajes que tenían un lado oculto. Y todo eso, desde el punto de vista literario, es muy rico, porque lo que hacemos tanto Dan Brown como yo es investigarlo hasta donde se acaba la historia, hasta donde se acaba lo conocido, y ahí es donde entra nuestra imaginación y damos un paso más allá, tratando de explicar esos agujeros negros que nunca nos han explicado de nuestro pasado. Y además nos deja escaparnos, ¿no?, de esta realidad ahora tan convulsionada en todo el mundo, y nos hace imaginar, divertirnos. Ahora, usted a los 12 años inició con un programa de radio, a los 16 ya escribía en un periódico, a los 18 ya tenía una revista, además de ciencia, pero es con los libros en los que usted, digamos, ya se siente completo. ¿Qué más le faltaría? ¿Qué es lo que más está buscando ahora? Bueno, busco los canales, las vías para contar mis historias. Y es verdad que yo empecé con el periodismo muy temprano y que gracias al periodismo me fasciné con muchos de los grandes enigmas del mundo. Esa fascinación fue la que me trajo a Perú en muchas ocasiones, y estuve en Cuzco, por ejemplo, estudiando las leyendas de los túneles de los incas, donde se supone que Atahualpa había escondido el famoso oro que burló a Pizarro, o a las pistas de Nazca y Palpa en Perú, que son fascinantes, me intrigan desde hace mucho. Pero luego di el paso a la literatura y ahora quizá me falta el paso al cine, ¿no? De hecho, le digo que El Fuego Invisible está en estos momentos en la mesa de algunos productores muy importantes
importantes. Después del Premio Planeta 2017. Claro. Y la idea es convertirlo en una serie de televisión. Ahora que en España estamos haciendo series tan potentes, tan poderosas, y creo que por ahí va a haber un paso a futuro en mi forma de narrar y en mi carrera profesional. Ahora nos contaba que no puede revelar este secreto, sin embargo, cuán importante es que la literatura pueda romper estos estigmas, estas barreras del idioma, porque sus libros anteriores, ya tiene con este 11, han sido traducidos a diferentes idiomas, y es allí como vemos cómo el arte, las letras pueden romper estas barreras, ¿no? Una buena historia no conoce fronteras. Yo lo descubrí con una novela mía anterior que se publicó también en Perú, que se titula La cena secreta. Es una historia que se tradujo, ahora mismo está en 43 países publicada, y se tradujo en inglés. Consiguió colarse en el top 10 de los libros del New York Times, que es una hazaña muy difícil de conseguir. Le diré por qué. Porque cada año en Estados Unidos solo un 3% de los libros que se publican se traducen de otros idiomas, no solo el español, el alemán, el inglés, el chino, perdón, el coreano, en fin, los idiomas de la tierra. Que de ese 3% haya uno que logre encaramarse a las listas de éxitos, solo tiene una explicación, que es el secreto que antes le decía. El secreto es que sea una buena historia y que llegue a la mentalidad de todo el mundo. Por supuesto, ahora hay que recordar que precisamente este libro, El fuego invisible, es ganador del codiciado Premio Planeta 2017, y vamos a tener la oportunidad de ver la presentación de esta novela. ¿Cuándo y dónde aquí en Lima? Pues la novela se presentará mañana en el espacio Dédalo, será por la tarde, a las 7 de la tarde, en Barranco, y está abierta a todo el mundo. La idea es poder tener un intercambio de opiniones con los lectores peruanos y poderles mostrar cómo se construye una de estas historias que es capaz, como usted ha dicho, de romper tantas barreras. Va a poder la gente conversar, de repente preguntarle sobre algunos personajes de otros libros. Siempre hay una curiosidad del lector que queda allí colgando de un hilo. Sabe, cada vez más los autores del siglo XXI, esto es muy curioso, se parecen a esos trovadores medievales europeos del siglo XII que iban de plaza en plaza, de ciudad en ciudad, contando sus historias con ayuda de unos cartones, ¿no? Aquellos trovadores fueron los precursores de la moderna novela, y hoy en el siglo XXI hacemos lo mismo los autores contemporáneos. Nos acercamos a nuestros lectores, les mostramos cómo hemos construido nuestra historia, y de alguna manera, si se portan bien, les contamos nuestros secretos. Ahora, antes de concluir, cuéntenos, usted tiene 2 proyectos más. ¿Cuáles son y cómo van estos proyectos en avances? Publiqué hace un tiempo en España una novela que también tuvo mucho éxito allá, que se titulaba El maestro del Prado. Tenía que ver con el Museo del Prado de Madrid, con, en fin, la gran pinacoteca, la gran colección de arte, y enseñaba cómo leer algunos de los secretos que están escondidos en esas obras de arte en pequeños detalles. Mi idea es hacer una segunda parte de ese libro, porque no mencioné en aquella novela, por falta de espacio, ni a Goya ni a Velázquez, imagínese, los 2 grandes pintores españoles, así que ahí creo que estarán. Y el otro proyecto tiene que ver con una obsesión mía de la infancia. Mire, yo nací en 1971. Se estaba acabando la carrera espacial norteamericana. Los últimos hombres en llegar a la Luna llegaron unos meses más tarde de mi nacimiento, y yo me lo perdí, era un bebé. Quiero construir esa historia, es algo que me fascina. Es el último momento en el que la especie humana físicamente se enfrentó a lo desconocido y puso pie nada menos que en un suelo que no era de este planeta. Así que yo creo que ahí hay una gran aventura que narrar. Hay muchísimo. ¿Cuál es el mensaje que usted tendría para los jóvenes, en este caso de Perú, que sueñan con ser escritores, pero de repente no tienen el respaldo de sus padres, ¿no? Y quieren que estudien otro tipo de carreras? Falta un impulso, falta unas palabras. ¿Qué le diría usted? Yo creo que la clave de cualquier proceso creativo, pero en especial de los procesos literarios, es tener fe en uno mismo, desarrollar su propia voz. Es verdad que habrá gente que lo desalentará. Yo en esta novela, que está muy dirigida a esa gente que quiere escribir, hablo de los frustradores, de gente que siempre te dice que no. Exacto, que te va a desanimar, que te va a decir que es imposible, que no vas a llegar. No hagamos caso. Simplemente no hagamos caso, concentrémonos en lo que queremos contar, y eso sí, muy importante, elijamos bien la historia que queremos contar.
Muchísimas gracias. Entonces mostramos nuevamente el libro, es El Fuego Invisible, y mañana martes 8 de mayo, 7 de la noche en la Galería Dédalo, que queda en Paseo Sáenz Peña 295 en Barranco, y este libro lo va a acompañar en esta presentación el señor Hugo Coya, quien también ha presidido esta casa de televisión. Muchísimas gracias, Javier Sierra, ojalá que pueda volver pronto con más libros y encantados de tenerlos. Gracias, esto ha sido Agenda 7.3. Permiso.